a los miembros del Cuerpo Diplomático de la Embajada de Colombia que nos acompañan esta tarde y a todos ustedes por estar hoy en la Casa de América. El pasado martes inauguramos una exposición magnífica en esta sede de la Casa de América frente al otro, dibujos en el posconflicto. A lo largo de este año 2015 y en concreto en este mes de febrero y mes de marzo estamos celebrando el mes de Colombia y estamos celebrando ese mes, entre otras razones, entre otras muchas razones, porque Colombia es país invitado en ARCO 2015 y también porque ya este sábado estamos recibiendo al presidente de la República de Colombia, al señor Juan Manuel Santos, con lo cual para la Casa de América es un honor contar con estas actividades, con este mes de Colombia y en ese mes la exposición frente al otro, dibujos en el posconflicto, así como las 6 obras de videoarte, son la colaboración estrecha que está teniendo la Casa de América con el Banco de la República. Quiero agradecer a la subgerente cultural que hoy nos acompaña por haber querido colaborar con esta Casa de América en una exposición que, por un lado, es magnífica por el diseño, por el trabajo que hay detrás. Enhorabuena, querida Ángela, por el equipo que tienes, por tu gestión y por el esfuerzo que habéis hecho de estar presentes en la Casa de América en este ARCO 2015 y por permitirnos a nosotros también, a través de vosotros, formar parte de este programa de ARCO 2015. Por otro lado, la exposición es magnífica por el contenido de la obra, por el contenido de la misma que se nos va a explicar esta tarde. Esta Casa de América ha estado colaborando con la Embajada de Colombia, con el Gobierno de Colombia, en diversas actividades en torno a la nueva situación que tenemos en Colombia, por fortuna, desde hace tiempo, a esta difícil negociación, después de décadas de conflicto, después de décadas de personas que han perdido su vida, después de décadas, en definitiva, de sufrimiento, de rupturas familiares y de un larguísimo etcétera. Por fortuna, Colombia en este siglo XXI afronta el futuro con esperanza, con renovada fuerza, porque es un país que claramente ha demostrado ser un éxito en la región y en las relaciones internacionales. En la región, en particular, por sus datos económicos, sus datos sociales, por el interés que despierta a la hora de atraer inversión. Eso está bien desde el lado económico y comercial, pero si nos centramos en el ámbito cultural, ha habido una eclosión de la cultura colombiana, que es lo que estamos celebrando en este mes de Colombia en la Casa de América. Y lo estamos viendo a través de artistas como hoy, lo estamos viendo a través de personas como Massanti, el arquitecto tan reconocido en Colombia y en el mundo, y de muchas otras personas, literatos y un larguísimo etcétera. Por poner un ejemplo, este mismo sábado celebramos el Carnaval de Barranquilla, que está considerado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y esta Casa de América, como decía, ha colaborado con el Gobierno colombiano, con la Embajada de Colombia, en este tiempo complejo, porque en definitiva lo que se ha querido abordar es un tiempo complicado, pero con el objetivo de alcanzar una paz definitiva. Durante los últimos tiempos hemos acogido en esta Casa de América, por ejemplo, una conversación entre un guerrillero desmovilizado y una víctima del conflicto. Hemos recibido al ex vicepresidente de Colombia, al excelentísimo señor Angelino Garzón, en una conferencia en la que expuso la visión del gobierno colombiano, y hemos colaborado con otro tipo de actividades. En definitiva, la Casa de América está muy de cerca trabajando con la Embajada de Colombia en muchos aspectos y también en este que es tan delicado y tan complicado, pero que al mismo tiempo representa tantas esperanzas para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo, que es alcanzar una paz definitiva. Yo quiero agradecer a la subgerente que nos acompañe hoy liderando, coordinando, moderando esta mesa con las personas que han participado en esta exposición, y estoy seguro que vamos a tener una tarde de aprendizaje y de intercambio de conocimientos, de experiencias, de ideas y en definitiva de enseñanzas de cultura y al mismo tiempo de paz. Muchas gracias.
Bueno, ante todo, muchas gracias, Tomás, a ustedes por habernos acogido en esta casa maravillosa, significativa para toda Latinoamérica. Sabemos que somos parte de un largo programa de alianza con Latinoamérica y estamos muy contentos de estar acá. Les voy a contar un poco de qué se trata este proyecto y luego les presento a las personas que están conmigo en la mesa. El Banco de la República lleva un año trabajando en un proyecto grande de cultura que se llama La Paz se toma la palabra. Dentro de La Paz se toma la palabra hay varias iniciativas. Una es lo que derivó en esta exposición que se llama Frente al Otro. Se trata de un trabajo con 12 artistas, un trabajo que hacemos de la mano y con todo el apoyo de la Asociación Colombiana para la Reintegración, de la que yo soy representante y está aquí conmigo. Con ellos hemos armado este proyecto que consiste en que artistas vayan a las diferentes sedes del Banco de la República y ahí tengan la oportunidad de trabajar con personas reintegradas, personas que llevan por lo menos un año y medio, varios llevan más de un año y medio, de haber decidido dejar las armas y entrar a reaprender sus procesos de vida civil. De eso seguramente nos va a hablar Joshua. De ahí sale el proyecto de que los artistas nos presentan. Ellos son completamente libres de presentarnos lo que quieran, que es el producto de su encuentro, de ese taller que ellos proponen. Ellos todos propusieron metodologías diferentes para propiciar la conversación que se dio en esas mesas de trabajo. Y lo que nosotros presentamos en la exposición es un contrapunto entre las dos cosas, entre el trabajo de los artistas y un testimonio que hay ahí también de las personas que participaron. Por otro lado, hay otro proyecto que se llama Los Niños Piensan la Paz. Este es un trabajo hecho con Javier Naranjo, donde con muchísimos niños en Colombia, son como 18 encuentros con niños en Colombia, tratando de propiciar que ellos hablen de lo que consideran que es la paz. De ahí sale un diccionario que estamos a punto de publicar. Básicamente es un libro donde da cuenta de ese archivo que recogimos, porque el objetivo fundamental es tener un archivo en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es parte de la gestión cultural del Banco de la República, donde tengamos la memoria y el testimonio de lo que los niños pensaban en este momento y hacia el futuro. Eso le invitamos a Power Paola, una artista, a que ilustrara, a que diera imagen a esas respuestas completamente sorprendentes de los niños, y decidimos que exponíamos todo junto en Casa de América. Es la primera vez que se expone, pero lo tendremos en Colombia y viajará por muchas regiones. Ese es el proyecto que presentamos aquí. Estamos orgullosos de presentar un proceso, el resultado de un proceso, porque el arte que estamos, digamos, propiciando y presentando es eso, el proceso ético de sentarse frente a otras personas, de provocar un diálogo, de perder el miedo a tratar de entender cuál es la experiencia de la otra persona, qué es lo que realmente está sucediendo, y de usar herramientas del dibujo, de la plástica, de la narración, de todas las herramientas que ellos han utilizado. Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver en la sala. ¿Por qué estamos aquí en esta mesa, este grupo? Les voy a contar más o menos quiénes son. Joshua Mitrotti Ventura es el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, pero es una persona que lleva muchísimos años, es un experto politólogo, historiador, especialista en periodismo, en fin, su carrera es bastante amplia. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la dirección de proyectos sociales, comunitarios y económicos. Y es experto, ha trabajado, en entidades como la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio del Interior y de Justicia, Presidencia de la República. Joshua trabajó durante más de 4 años en la antigua Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, primero como coordinador de la Unidad de Cooperación y Relaciones Exteriores, y luego en Proyecto de Desmovilización y Reintegración. ¿Por qué digo todo esto? Y podría seguir con la enorme lista de cosas que ha hecho Joshua, porque yo quiero llamar la atención en todo el tiempo que llevamos trabajando en este proyecto. Aquí no, o sea, Colombia no está sentada en una mesa de negociación porque se la inventó hace un año, está sentada ahí porque ha trabajado para llegar ahí, y Joshua es uno de los protagonistas de ese trabajo.
La ACR nos ha apoyado durante todo el tiempo, ha creído en este proyecto que no tiene nada que ver con ellos, pero creyeron en que el arte tenía pues no tiene nada que ver con ellos, una exposición de arte, tiene todo que ver con ellos, obviamente el trabajo con los Reyes Sentados. Él nos va a contar en realidad qué pasó con esto. En la esquina tenemos a María Angélica Zorrilla, que sí es una de las artistas que trabajó directamente con nosotros. Es una artista profesora además de la universidad, profesora de dibujo, una representante. Ella me dijo hoy que estos artistas que ya no somos tan jóvenes, a mí me parece que es una artista tremendamente joven, pero Angélica ha trabajado, es parte de nuestra colección, tenemos obra de ella en nuestra colección, y es una persona que invitamos como todos los otros porque admiramos su trabajo gráfico, su trabajo de dibujo, pero también porque son artistas que han demostrado que les interesa el diálogo con comunidad. No invitamos indiscriminadamente a cualquier artista, sino en artistas que ubicábamos como artistas que podían ser parte de este proceso nuestro. Angélica nos va a hablar entonces de lo que ha significado para ella esta experiencia. Y a mi mano derecha está Jesús Abad Colorado, que no ha tenido nada que ver con este proceso. Pero Jesús Abad Colorado lleva 20 años tal vez, fotografiando, dando testimonio de las víctimas, de lo que ha sucedido en el país. Ha sido un reportero del frente. Si hay alguien que haya estado en la primera fila de este conflicto retratando absolutamente todo lo que ha sucedido, con unas cargas emocionales de verdad fuertes, ese Jesús Abad Colorado. Nos ha dado la imagen cuando nadie la quería mirar, cuando nadie, en realidad en este momento hay mucha más gente dispuesta a mirarlo, pero Jesús Abad Colorado lo mostró cuando nadie se atrevía a mostrarlo, se metió frente a los peores momentos del conflicto y nos permitió ver el rostro humano, el rostro de lo que estaba sucediendo. Jesús Abad Colorado es un gran artista, un artista al que Colombia le debe muchísimo en cuanto a lo que nos ha permitido ver. Él no es parte de este proyecto, pero está aquí justamente para que nos ayude a pensar desde otra esquina exactamente qué significa ese momento de unión entre lo que es testimonial, en lo que es artístico, qué ha significado para él este enfrentamiento y este continuo permitirse estar frente al otro. Entonces yo les voy a dar la palabra a ellos, cada uno va a hablar un momentico desde su posición y después tenemos unas preguntas y vamos a abrir el diálogo con ustedes. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Empiezas, Joshua? Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, a Casa de América por la invitación, al Banco de la República por haberse arriesgado a trabajar con desmovilizados. No una tarea fácil, no todo el mundo lo quiere hacer. Yo les quiero contar que durante muchos años yo trabajé con las víctimas. Yo fui defensor del pueblo, ahí conocí a Jesús Abad hace un par de años. Ya tenía pelo, él le ha ido mejor, sigue teniendo pelo. Y durante muchos años yo me negué a dar el paso a trabajar con los victimarios. Me acuerdo que en el 2006 me llamaron y me dijeron, oiga, venga y trabaja con victimarios. Y yo dije, no, a mí me gustan son las víctimas, yo no trabajo con victimarios, ellos son los malos. Y algún día recordé, no sé por qué, una experiencia particular propia, fuerte, en que me demostró que los victimarios también son víctimas. Y que si queremos construir un país distinto tenemos que empezar a ver las cosas no blanco y negro, porque desafortunadamente este país o nuestro país no es blanco o negro. Hay personas buenas que pueden tener un lado oscuro, hay personas malas que pueden tener un lado bonito. Y empecé a trabajar desde el 2008 en este programa, que es un programa precioso, un programa de oportunidades, un programa absolutamente generoso que el Estado colombiano y la sociedad colombiana está ofreciendo a hombres, mujeres, muchas veces niños, ya adultos, que se retiran de las armas, que dejan de pensar que las armas es un recurso de relación. Y ha transformado vidas, ha transformado familias, ha transformado comunidades. Y yo creo que está transformando el país. Tú lo dices muy bien, Ángela María.
Hoy Colombia está en una mesa de negociación con una institucionalidad y con unas transformaciones profundas que seguramente más allá del proceso de paz nos van a permitir seguir adelante. Ojalá el proceso de paz sea una realidad, porque creo que Colombia hoy tiene en las manos pensarse un futuro distinto al que hemos tenido. Ninguno de los que está aquí ha tenido un día de paz. Nuestros hijos ojalá tengan días de paz, porque Colombia puede llegar a ser un país poderosísimo en paz. Y con esto quiero abordar varios temas. Quiero contarles que desde hace mucho tiempo en Reintegración vemos las iniciativas artísticas y culturales como un mecanismo de reintegración, como una metodología de reintegración. En las semanas anteriores a este evento tuve la posibilidad de hablar con reintegradores que acompañaron, que son nuestros profesionales que están día a día con la población en proceso de reintegración, y les preguntaba, bueno, ¿cómo transformó este proceso a las personas? Y todos y cada uno de ellos me dijeron, mire, algo que a nosotros nos puede tomar 2 años en hacerlo, en los talleres ocurría de forma fantástica. Abrían su corazón, podían sacar sus dolores, tienen muchos dolores. Muchos de estos muchachos que entran a las filas de los grupos armados ilegales son reclutados como menores de edad. Sus familias no son espacios de protección, todo lo contrario. Y van a los grupos muchas veces engañados buscando esa protección. Son personas que en el 75% de los que hemos recibido son analfabetas. Han ido a la escuela, pero de pronto nunca aprendieron a escribir y hablar, a relacionarse con el otro. Y gracias a estos artistas lograron avanzar muchísimo. Hoy muchos de ellos están comprometidos cada vez más en aprovechar esta oportunidad en la legalidad. A mí me gustaría hablar mucho más de arte. Soy hijo de padres artistas, pero no me siento en capacidad. Yo tengo que hablar de lo que es la política pública de reintegración. Y agradecerle al Banco de la República, a los artistas y a toda la sociedad civil que se está comprometiendo con pensar en estos muchachos de forma distinta, no juzgarlos, porque lo fácil es decir es que ellos son los malos y no entender las tragedias humanas que hay detrás. Yo, afortunadamente, nunca he tenido que pensar en las armas como un medio de relación, pero en Colombia hay y han habido generaciones que han tenido que pensar en las armas para hacerse oír, para progresar, para construir un proyecto de vida. Hoy en Colombia la ilegalidad, las armas, no deberían seguir siendo un recurso para las generaciones más jóvenes, pero lo siguen siendo. Las BACRIM, los grupos armados ilegales que derivaron después de la negociación, el 90% de las personas que se han neutralizado en los últimos 10 años son nuevos actores que entran al conflicto, no son los antiguos desmovilizados. Solamente un 10% son desmovilizados. En Colombia hay una tragedia humanitaria porque la guerra sigue atrayendo a los jóvenes. Afortunadamente Jesús y yo sabemos que ya los criminales no se mueren de 100 años, se mueren jóvenes, o presos o se mueren. Y ojalá los jóvenes empiecen a darse cuenta que hay otros escenarios como el arte, como la cultura, como el deporte, que nos están abriendo espacios para desarrollar un proyecto en la legalidad y contribuir para que Colombia sea un mejor país. Sin duda el arte nos ayuda para 2 procesos que para mí son fundamentales. La historia. Colombia no puede hacer un proceso de paz sin considerar su historia. Entender lo que pasó va a ser fundamental. No podremos pasar la página como muchos quisiéramos o como muchos quisieran. Tendremos que entender cómo funcionó desde lo legal y lo ilegal para generar el país que tenemos. Y a partir de eso generar mecanismos de reconciliación donde las comunidades, los ciudadanos se reconcilien. Nunca más la violencia sea un recurso y ojalá eso genere garantías de no repetición para que la paz sea un propósito que nos lleve a un estadio mejor. Así que muchísimas gracias al Banco de la República, a los artistas, a los 130 participantes que acogieron esta oferta de forma voluntaria y decidida y terminaron el proceso. Los resultados están en la sala que todos estuvimos viendo, son absolutamente preciosos y ojalá nos demos cuenta que todos y cada uno de los colombianos tendremos que contribuir a construir ese sueño que podría ser la paz. Muchas gracias. Bueno, Angélica, adelante. Bueno, pues
empezar también por dar las gracias por la invitación. Creo que a todos los dibujantes nos tomó por sorpresa, porque así como tú decías que sí teníamos un trabajo comunitario, pues no se habían abierto estos espacios de manera tan directa para interactuar con personas con las que usualmente nosotros no interactuamos. En mi caso particular, creo en la gran tonalidad de grises que hay entre el blanco y el negro. Soy amante del grafito, entonces lo aprovecho y me acerqué a ellos precisamente como seres humanos, creo que sin juicios de valor y sin pensar si eran víctimas o victimarios. Y así se los dejé saber apenas me encontré con ellos en el primer día de taller. Y desde el reconocimiento de la igualdad, creo que se abrió un espacio de diálogo y de interacción muy fluido y muy generoso. Te comentaba que mi grupo no fue muy grande, lastimosamente, pero sí fue muy intenso el tiempo de trabajo. Estas personas llegaron con toda la disposición a dejarse conocer como seres humanos, no como agentes del conflicto. Y creo que desde ahí fue muy importante la producción de imagen y de discurso que se dio, porque muchos de ellos además habían sido combatientes de diferentes grupos, habían combatido en el mismo espacio sin saberlo y surgieron charlas y anécdotas muy divertidas. Terminamos hablando de fútbol, de lo que pasaba con sus motos, con sus familias, y desde ahí empezar a construir, creo yo, como un vínculo social que es lo que nos hace tanta falta dentro de nuestra sociedad colombiana. Nunca pensé que el grado de analfabetismo fuera tan alto y yo les planteé escribir una carta. Todos pudieron escribirla, menos mal. Y desde ahí también se abrió un espacio muy rico, porque cuando ellos escribieron esa carta, no pensaron que nadie la iba a leer, entonces fueron absolutamente sinceros. Y en el momento en el que se enteraron que la carta iba a ser leída precisamente por otro de los participantes del taller, reconocieron a ese otro y lo reconocieron, insisto, desde su humanidad y no desde ningún juicio. Y desde ahí empezamos a dibujar, sin juicios de valor tampoco de si sabíamos o no. Creo yo que el lenguaje del dibujo nos pertenece aún antes de poder decir una palabra. Entonces, fluyó mucho, sentí, y creo que varios de mis compañeros del proyecto también sentimos que fue muy poco tiempo, hubiera sido mucho más rico poder estar más tiempo trabajando con ellos, pero los momentos de encuentro que tuvimos sí posibilitaron no solamente que nosotros llegáramos a unos buenos resultados plásticos, sino a un reconocimiento de lo que nos sigue faltando como sociedad. Y es muy generoso de la vida no enfrentarnos un poco como lo hace Jesús, que para mí es sumamente valiente, enfrentarnos como testigos de eso que pasa, sino también como hacedores de lo que puede pasar. Creo que desde ahí para nosotros como artistas fue muy importante. ¿Quieres contarnos un poquito sobre la obra que propones tú? Sí, yo pues les propuse a los chicos y chicas que participaron en mi taller escribir una carta. Mi taller se llamaba Correspondencias y era tratar de tender puentes entre nosotros. Y a partir de esa carta yo les propuse en el intercambio construir imágenes de lo que ellos leían. Y cuando yo me enfrenté a lo que ellos habían escrito, quise entregar una estampilla para cada una de las cartas que ellos habían escrito. Entonces, pues mi trabajo fue precisamente desarrollar una estampilla para cada carta de cada uno de los participantes del taller, haciendo una investigación muy juiciosa de los diferentes tamaños que los sellos postales han tenido dentro del territorio colombiano para
para que no fuera una cosa aleatoria, sino que pues nos perteneciera también como institución. Muy bien. Jesús. Que no sabría mucho desde dónde pensar todo eso que ustedes me producen cuando hablan desde la experiencia con Joshua en el trabajo con los desmovilizados o los reintegrados, o el de Angélica María, y agradeciéndole aquí a mi amiga Ángela por el trabajo que están desarrollando en unión de la ACR, porque es que es la responsabilidad de creer en un país donde ha habido demasiada mezquindad. Y voy a plantear esto. Estamos hablando de desmovilizados o reintegrados. Y hago, digamos, una cuña en este sentido. Yo mañana, después de algunos libros en los que he trabajado con cárceles en Colombia, con desplazamiento, este libro que se lanza mañana a las 12:30 en la Feria Arco, en el pabellón 7. Son 25 años de mi trabajo donde uno aquí puede encontrar el rostro de los desplazados por acciones cometidas por la guerrilla, por los paramilitares, también por el ejército colombiano, a veces en sus actuaciones con los paramilitares, que nos duele y nos debe avergonzar. Están las escuelas destruidas por todos, porque he visto escuelas destruidas por guerrillas, por paramilitares, y tengo el documento también de una escuela destruida por el ejército. Está el rostro de la naturaleza, también víctima silenciosa durante décadas de esa guerra infame en la que muchas veces el petróleo derramado en los ríos y en los bosques no solamente acabó con ellos, sino que también le quitó la vida a muchas personas, como en Segovia, Antioquia. Está el rostro del dolor, los sepelios de un país donde muchas comunidades vivieron y han seguido todavía viviendo esa pesadilla. Pero también está el rostro de la resistencia. Hombres y mujeres de Colombia, indígenas, mujeres, campesinos, de muchos lugares, tratando siempre de levantar su mano y el tema de la no violencia para protestar no solamente contra la guerra, sino contra el olvido. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque es que a veces solamente vemos el sucio en el ojo ajeno y pensamos que los más malos son los que portan las armas. Yo hago mucho trabajo en el país con diversos sectores. He visto toda esa guerra, pero a veces me pregunto cuando encuentro a esos desmovilizados, Angélica, que no saben leer y escribir y que por diversas circunstancias terminaron en medio de la guerra aprendiendo a escribir papá y mamá. Y he trabajado con todos ellos desde hace bastantes años, desmovilizados del M-19, del EPL, del ELN, de las FARC, desmovilizados de los paramilitares. Y recuerdo a un hombre en Medellín de 52 años, trabajando en la calle, sabía que era desmovilizado, de nombre Norberto, y lo fui a buscar. Y le dije a Norberto que qué estaba haciendo, y me dijo, aprendiendo a leer y escribir. Y le dije, ¿usted me puede llevar a su casa? Y ese hombre, porque los hombres que regularmente portan las armas son los hijos más pobres de esa patria, que no han tenido educación, que son del campo o la ciudad y son reclutados por los grupos armados. Cuando voy a su casa, recuerdo que era de tablas y vivía a orillas de una quebrada, y debajo de su cama sacó un paquete donde tenía los cuadernos. Cuando me abrió sus páginas, encontré cómo iba aprendiendo con las vocales a escribir con la A, con la B, con la M, mamá, papá, pero recuerdo mucho la fotografía o retrato que hice de Norberto cuando la letra C, y tenía, con C se escribe casa, cama, cuna, cono, y eran unos dibujos hermosos
de este desmovilizado de las AUC, de los paramilitares. Y a un lado tenía la calificación de su profesora, una letra E de excelente. Y yo me sonreí, hice esas fotografías y pensé, ¿qué tal que este hombre desde pequeño, ese país que a veces es tan inequitativo, tan desequilibrado y tan injusto, en donde hay gente que vive como en África o peor, y hay gente que vive tan bien o mucho mejor que en Europa, dependiendo los estratos sociales? ¿Qué tal que fuera un poco más justo, más equitativo y entendiera que los recursos se deberían de invertir mucho más en la educación, mucho más en los campesinos? Pero tristemente no lo es. Y termino con esta pequeña reflexión, al menos en esta primera parte. Cuando estoy con gente del país, políticos o empresarios, yo a veces, Joshua, les digo, díganme para ustedes quién es más criminal, este muchacho o mujer que por distintas circunstancias entró a un grupo armado creyendo que podía cambiar el país, o que tenía que cumplir una venganza, o que huyó de la familia por situaciones de violencia y nunca tuvo la posibilidad de educarse y terminó haciendo ruido con las balas. Si ese hombre es más criminal que los que a veces hemos llegado a elegir con votos y son hijos de buenas familias, vienen a Europa, van a Estados Unidos y se preparan en buenas universidades, los nombramos en cargos públicos y se roban el presupuesto de ese país. ¿Quién es más criminal? ¿Ese del campo o ese que terminó siendo elegido y se robó la plata con la que teníamos que hacer educación en un país que tiene todo el futuro por delante, si entre todos nos comprometemos a poner las manos en la mesa para construir esa patria que nos reclama a todos sinceridad, respeto, honestidad, respeto por la idea, por las ideas políticas, respeto por las etnias, respeto por todos. Y ahí entendería yo que nuestro país tiene presente y futuro, porque yo lo he visto de la mano de muchos desmovilizados que cuando van a talleres y se educan, entienden que le están aportando a esa patria para ser mejores, pero especialmente en el tema de víctimas, que a pesar de haberlo perdido todo y a veces perder familia y perder la tierra en un país donde muchos se enriquecieron con la tierra de los desplazados, esas víctimas vuelven a sembrar donde muchas veces recogieron sus muertos. Y ahí es donde yo entiendo ese trabajo que tenemos por delante. Mirarnos en los dibujos, mirarnos en ese trabajo de fotografía, mirarnos en esos relatos y en esas historias. Es la posibilidad, como aparece en uno de los textos, creo que, y en el dibujo de María Isabel Rueda, cuando ustedes vean esa exposición tan maravillosa que han desarrollado conjuntamente con los artistas, es poder mirar con tranquilidad la noche y sus estrellas y pensar que lo que necesitamos es eso, una noche tranquila para que nos guiemos, así sea en medio de la oscuridad, por la luz de las estrellas. Es eso lo que sueña la gente de nuestro país. La historia que cuenta Chucho es muy impresionante porque simplemente María Isabel venía de encontrarse con el grupo de reinsertados con los que ella había trabajado y se bajó del bus a regresar a su casa y era de noche y ella cae en cuenta lo que significa esa libertad y esa posibilidad de que uno esté tranquilo mirando la noche, mirando las estrellas y cómo es una simple libertad que alguien que es víctima de la guerra no tiene. Víctima de la guerra, como dice Joshua, en cualquiera de sus horrorosos estados, no hay víctima, victimario, lo que sea. También me gusta mucho esta historia de la noche. Y hablando
de las historias y aprovechando una frase que dice Angélica, creo en la inmensa gama de grises que hay entre el blanco y el negro. Esa yo creo que es justamente la razón porque a los artistas hay que pedirles mediación, porque es que los artistas ya entendieron otra cosa. Los artistas ya entendieron esa gran gama entre el negro y el blanco. Y eso es lo que se necesita. Antanas Mockus decía de una manera muy linda, cuando yo ya no sé qué más hacer, le pregunto a un artista. Cuando yo ya me perdí, le pregunto a un artista, porque es que el artista, por eso la creatividad es interesante, porque te saca y es capaz de mostrarte otra gama del gris o del blanco. Entonces lo que les quiero preguntar es, ¿ustedes cómo ven que el arte es un mediador? ¿Cómo el arte es una herramienta de mediación en cualquiera de sus modalidades? ¿Qué nos pueden decir de eso? Mediador de historias, mediador de circunstancias, de lo que sea. No sé si alguno de los dos quiere, o alguno de los tres. Pues yo creería que cuando uno se enfrenta al quehacer, hay una posibilidad de gestar una nueva realidad, y entonces ahí es cuando tú te confrontas con quién eres, pero también con lo que estás haciendo. Y por eso el ejercicio de los talleres con estas personas es tan importante, porque es la posibilidad de transformar algo, así sea a través de un lápiz y un papel. Tú ya estás transformando el papel, pero también te estás transformando a ti en la ejecución misma de la imagen. Entonces yo sí creo que ahí hay un poder, el poder de la ejecución, que es tan grande, y generas conciencia finalmente. Yo le voy a preguntar a una persona que está en el público, que se llama Luis Fernando Ramírez y que es quien ha hecho en realidad lo que ustedes ven posible, porque él también es un artista y porque él transformó un trabajo que era un documento en algo plástico. La exposición museográficamente es una cosa realmente especial, permite el encuentro con el público, rompe todas las fronteras entre lo que es el material que llega a la producción del artista, la obra que presenta el artista y la relación de eso con el público. Entonces no sé, Luis Fernando, si nos quieres decir algo sobre lo que tú consideras que puede ser el arte como una herramienta de mediación o el montaje de una exposición. Creo que había algo muy importante en la exposición y en todo el proceso de este proyecto, y era que el trabajo de los artistas no comenzó después cuando empezaron a dibujar sus obras a partir de la experiencia, sino considero que el diseñar un taller pensado para encontrarse con otra persona es parte de la obra de los artistas. No sé si Angélica concuerda con eso. Sí. Y precisamente por eso, como decía Ángela, seleccionamos artistas cuya actividad en muchos de los casos fuera más allá del oficio directamente de dibujante o de artista plástico. En muchos casos hay artistas que tienen espacios independientes, que trabajan haciendo talleres de sus espacios, tienen residencias para artistas, publican, se encuentran con gente, tienen experiencia dictando talleres con diferentes tipos de poblaciones. O sea, es gente que le interesa ir más allá del papel y el lápiz. Entonces considero que eso es un elemento muy importante, ¿no? Pensar todo el proceso como una obra plástica, ¿no? El encontrarse con otro y en dialogar con otra persona, pienso que hace parte de esa práctica artista de cada una de las personas que participó, y es lo que intentamos hacer en la exposición, que se viera de manera integral ese proceso en cada uno de sus capítulos, ¿no? Donde se explica el taller, pero hay una mesa donde el público puede participar, están las obras de los artistas y al lado está la obra de los participantes. Entonces esa fue un poco también la intención del diseño, que se viera esa intención original del diálogo, del encuentro y el dibujo como un todo plástico a partir de cada uno de los artistas. Que yo iba a agregar, digamos, otro ingrediente a veces a eso que no vemos, pero que está presente en las comunidades. Muchos lugares de Colombia en los que yo he trabajado,
a veces no son, digamos, en este caso los artistas, sino que un grupo de, inclusive recuerdo por ejemplo Médicos Sin Fronteras España, Médicos Sin Fronteras Holanda, tienen trabajo con psicólogos en regiones de conflicto y a partir del dibujo con personas de comunidades en regiones apartadas del país desarrollan talleres en donde se hace con los niños y niñas qué es lo que sueñan. Y estoy hablando no de talleres de hoy donde de pronto un poco la violencia ha amainado en algunas regiones, sino en situaciones de conflicto. Y les digo que por eso es tan importante desarrollar esas apuestas, no solamente para uno vaciar sobre el papel con qué sueñan esos niños y niñas en zonas de guerra o a qué le han tenido miedo. Y les digo que si se recogieran y se recopilaran esos testimonios, yo creo que deberían ser obras completas para que mucha gente en las universidades colombianas o en talleres con la clase política se educaran y entendieran todo el mal que se ha causado. Porque esos relatos ahí o esos dibujos nos van a hacer sentir un pedazo de culpa. Porque es que en estas zonas la cantidad de dolores y miedos que hay. Yo he estado en zonas donde una mujer llega y le dice a un médico: doctor, es que tengo un dolor en la espalda hace muchos días. Es el dolor de cabeza, permanente. Y cuando empieza a hablar y a sacar de su alma todo lo que tiene es dolor de patria. Porque tiene un hijo desaparecido, porque la están amenazando que le van a reclutar sus muchachos, porque tiene a alguien secuestrado. Y ahí es donde uno entiende todo el mal social que hay dentro de ese cuerpo, dentro de esa cabeza. Y ahí es donde también podría uno decir: mire, yo soy muy crítico con esto. A veces nos venden un falso espejismo de que Colombia es el segundo país más feliz del mundo. Y yo digo, ese es parte de la enfermedad mental. Porque si algo hay en Colombia, digamos que tiene uno de los primeros lugares en el mundo en enfermedades mentales y en América Latina, pero eso sí no lo contamos en los medios de comunicación porque nos hace mala fama. Si algo sí tienen las personas de Colombia, es mucha alegría y capacidad de resistencia. Y si no, Joshua, recuerda por ejemplo en Bojayá, uno de los lugares donde se vivió una de las peores tragedias de Colombia. Es recordar cómo la gente, el viejo Domingo haciendo composiciones, acostumbrado a hablar del amor, del río, de la naturaleza, de los bosques, hacer toda una composición musical que recuerda la tragedia de Bojayá, o afuera de la escuela junto a la iglesia donde sucedieron los hechos en los que perdieron la vida 79 personas, que yo soy el primer fotógrafo, reportero, periodista, como me quieran ver, en documentar eso, y que es el único testimonio que quedó de la historia de Bojayá, un mural, 4 meses después o 5 meses después, pintado en la escuela, que dice, un mural con el pasado, con el presente y con el futuro, cómo se sueñan ese territorio niños y niñas del Chocó. Y recuerdo la frase que decía: este mural recoge el dolor de los niños y niñas que cuestionan la guerra, el dolor, el abandono y el olvido. Nos recuerdan la responsabilidad que implica el no olvidar. Soy lo que otros no pudieron ser y por eso no los olvido. Grados 4º y 5º, Escuela Urbana, municipio de Bojayá. Si esas reflexiones, si esos dibujos, los que están haciendo ustedes hoy en sus talleres, esos dibujos que ojalá sean siempre ya en pasado y nunca más los volvieran a dibujar en estas zonas de conflicto, fueran motivo de estudio y de educación de mucha gente en nuestro país, seguramente entenderíamos el reto que tenemos por delante para que sobre el papel no se vuelvan a hacer esos dibujos
que nos están hablando de toda esa violencia que se ha vivido, pero que muchas veces no quisimos ver o la vimos siempre fue en los muchachos armados y no la vimos en los escritorios de Medellín, de Bogotá o de las capitales, donde habían personas que sin portar armas empujaban muchachos a la guerra. A mí me gustaría, con los dos testimonios que acabamos de oír, plantearles que como sociedad tendremos que ser muy innovadores, muy retadores para entender nuestra historia. Yo personalmente creo que no es posible construir un país sin reconocer nuestro pasado, tramitarlo con los dolores que eso va a generar para muchos y para muchas, y ojalá poder hacer las paces. Cuando uno viene al primer mundo, uno encuentra que hay monumentos que recuerdan la historia. No sé si te acuerdas, Chucho, que hablábamos hace ya un par de años en Bojayá, que era muy importante que el Estado colombiano hiciera un monumento a lo que pasó en Bojayá. 119 personas, de los cuales 69 eran niños, murieron en una iglesia cuidándose y tratando de evitar las balas que iban de un lado para otro. Desafortunadamente no lo hemos hecho y creo que llega el momento en que lo tenemos que empezar a hacer, y empezar a hacerlo con la contribución de los artistas, de todas las vertientes, con todas las técnicas, porque creo que nuestra historia va a ser necesaria escribirla más allá de lo judicial. Va a ser importante que nosotros la conozcamos para que la tramitemos y nunca más la volvamos a repetir. Si como sociedad ese no es el pilar fundamental con el que nos comprometemos, van a venir otros y otros y otros grupos a ocupar el territorio y a replicar con la misma barbarie, con la misma sevicia la violencia que han replicado en el campo y en las ciudades. Y en ese sentido creo que la historia es fundamental y el arte es fundamental para reescribir nuestra historia, para tratar de gestionar y ojalá hacer las paces, si eso es posible, con nuestra historia.